Un cordial saludo para todos los estudiantes del grado noveno de la jornada 2. El día de hoy vamos a estar dándole continuidad al tema de los fenómenos ondulatorios. Hoy nos va a corresponder hacer algunos cálculos matemáticos de algunas variables que se presentan en las ondas. Inicialmente les voy a mostrar este cuadro que aparece aquí en azul, que es el que contiene toda la información sobre la clase y sobre los medios de envío. Si observan en el cuadro inicial aparece el nombre del estudiante, que es para aquellos estudiantes que presentan los trabajos desde la guía. Por favor, no se olviden de marcarlos. Y acá al lado del grado aparece el nombre del grupo y está la casilla para que pongan el grupo al cual pertenecen. Esos son, digamos que, unas recomendaciones básicas para que no envíen los trabajos sin el debido marcaje. Lo otro es que les resalto aquí en color rojo el medio por los cuales deben de enviar los trabajos. Ahí aparece el correo en el cual deben enviar cada uno de los trabajos. Entonces, como les decía, el tema son algunos cálculos matemáticos de las variables o algunas variables que se presentan en las ondas. Y a continuación, por ejemplo, en este momento de la exploración de la clase, vamos a estar recordando algunos conceptos que ya vimos en la clase pasada. Por ejemplo, el concepto de onda, a qué nos referimos cuando hablamos de ondas, y los elementos de una onda o las partes de una onda. Aquí vuelvo y les recuerdo la misma imagen de la clase pasada, donde están unas partes de las ondas básicas, que son la cresta, que es la parte superior de la onda, o el valle, que es la parte inferior, la longitud de la onda, que se mide desde donde inicia una cresta donde termina la otra, y así sucesivamente aparecen todas las partes de la onda que ya la habíamos visto en la clase pasada. Acá ya en la parte de abajo se las describo ya de forma teórica, que es la cresta, que es el valle, que es el periodo, la frecuencia, la amplitud, todo eso lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un pequeño recorderis de esa guía anterior, porque en sí, en el momento 2 de la clase, donde está el desarrollo de la clase, lo que vamos a estar viendo es cómo calcular matemáticamente algunas de esas variables. Y para hacer un cálculo matemático de las variables, por ende en física se trabaja con fórmulas. Y aquí les voy a presentar estas 6 fórmulas, que son las que vamos a estar utilizando durante la clase y en el desarrollo de los momentos de la valoración de la clase. La primera fórmula es cómo calcular la longitud de la onda. Esta longitud de la onda la calculamos cuando conocemos la velocidad de la onda y conocemos su frecuencia. Entonces la fórmula me dice que la longitud de la onda es igual a la velocidad dividido la frecuencia. Con esa formulita podemos calcular la longitud. La segunda también nos sirve para calcular la longitud de la onda, pero es algo diferente. Y es cuando nos dan el valor de la velocidad de la onda y nos dan el valor del periodo de esa onda. Entonces, cuando nos dan eso, para calcular la longitud, la fórmula que aplicamos es esta y nos dice que la longitud de la onda es igual a velocidad por el tiempo o por el periodo. La tercera fórmula que vamos a estar viendo, que es esta que aparece aquí, tiene que ver con cómo calcular la velocidad de una onda. Y me dice que velocidad de la onda puede ser igual a la frecuencia por la longitud de la onda. Eso cuando nos dan, por ejemplo, la frecuencia y cuando nos dan la longitud de la onda. Podemos calcular la velocidad de esa manera. Y pasemos de una vez acá a la sexta fórmula, que es otra manera de calcular la velocidad de la onda. Y es cuando tenemos la longitud y tenemos el periodo.
Cuando tenemos esas dos variables, podemos calcular la velocidad diciendo que velocidad es igual a la longitud de la onda dividido el periodo. Luego acá en esta cuarta fórmula es precisamente para calcular la frecuencia de la onda. Y aquí me dice que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Esto es para cuando tengo el valor del periodo, ya simplemente lo divido este 1 sobre ese valor del periodo y ya me da la frecuencia de la onda. La quinta fórmula es para calcular el periodo de una onda. Y me dice que el periodo de una onda es igual a 1 dividido la frecuencia. Eso cuando me dan la frecuencia. Claro está que nosotros estas variables también, tanto la frecuencia como el periodo, la podemos despejar desde otra fórmula. Por ejemplo, esta fórmula que tiene frecuencia, de aquí yo puedo despejar frecuencia. O esta que tiene frecuencia también la puedo despejar de aquí. O en su efecto, esta que tiene periodo, yo puedo despejar el periodo desde aquí o lo puedo despejar de acá donde están estas. No nos vamos a centrar, solo nos vamos a concentrar en esas 6 fórmulas que les expliqué allí. Luego, aquí están las unidades en las cuales se mide cada una de esas variables de las ondas que vamos a estar tratando, lo que es longitud, velocidad, frecuencia y periodo. La longitud de la onda siempre se va a medir en metros. La velocidad de la onda siempre sus unidades de medida van a ser metros sobre segundos. Y la frecuencia, sus unidades de medida van a ser el hertz, que se representa con Hz. Y en el caso del periodo, su unidad de medida va a ser el segundo. Eso es en el sistema internacional de unidades. Vamos a pasar, aquí les voy a explicar dos ejemplos donde se aplican, digamos, las diferentes variables. El primer ejemplo que me dice, una ola en el océano tiene una longitud de 10 metros. Una onda pasa por determinada posición fija cada 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad de la onda? Vea que aquí abajo yo puse una vez los datos. Me están dando longitud de la onda, son 10 metros, dice. ¿Qué es esa parte cuando me dice que tiene una longitud de 10 metros? Y aquí ya estoy representando la longitud de la onda con su símbolo y los 10 metros. Y un periodo de 2 segundos. ¿De dónde sale ese periodo? Me dice que la posición de una posición fija cada 2 segundos. O sea que la onda pasa por una determinada posición, siempre por esa misma posición cada 2 segundos. Eso viene siendo el periodo de la onda. Y me piden que busque la velocidad. Si yo voy a las fórmulas de arriba, ya yo tengo dos fórmulas para conseguir velocidad. Pero yo lo que tengo es que concentrarme a ver qué datos me dieron. Y el dato que yo tengo aquí es la longitud y tengo el periodo. Para eso yo tengo que conseguir la fórmula donde está la longitud y está el periodo. Vea que esta fórmula, la primera que tengo acá, me dice que velocidad es igual a longitud por frecuencia. Pero como no me están dando la frecuencia, yo no tengo por qué utilizar esa fórmula. Luego de acá me dicen cómo despejar, por ejemplo, el periodo a partir de esa. Pero acá ya tengo la segunda fórmula que habíamos explicado allá arriba. Velocidad es igual a la longitud sobre el periodo. Entonces, ¿qué debo hacer yo aquí en esa fórmula para hacer el ejercicio? Vea, velocidad, que sería esta parte de aquí, es igual a la longitud. ¿Cuánto equivale? A 10 metros. Aquí los estoy reemplazando, los 10 metros. Sobre el periodo que me dice que es en segundo. ¿El periodo a cuánto equivale? A 2 segundos. Acá lo estoy reemplazando. Luego, divido 10 dividido 2 me va a dar 5 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad
de la onda de ese ejemplo 1 que estamos trabajando allí. Luego me aparece este segundo ejemplo. Me dice, el edificio Platinum ubicado en Santiago se mece con una frecuencia aproximada de 0,10 Hz. Cuando yo hablo de Hz estoy hablando de frecuencia. O sea que aquí ya me están dando el dato de la frecuencia. Y me preguntan, ¿cuál es el periodo de las vibraciones? Entonces, acá saco mis datos. ¿Qué tengo? La frecuencia, que es 0,10 Hz. ¿Qué debo de buscar? El periodo. Entonces yo aquí tengo la fórmula que me dice que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Eso no, si quiero la despejo aquí. Pero yo tengo una formulita que había explicado allá arriba que me dice que periodo es igual a 1 sobre frecuencia, ¿ya? Que es la que estoy aplicando aquí abajo. Simplemente aquí estoy reemplazando. Aquí debiera ir frecuencia y acá, aquí debiera de ir este 1 que aparece allí y acá abajo la frecuencia. Sino que aquí lo estoy reemplazando una vez. 1 dividido el valor de la frecuencia. Y el valor de la frecuencia es 0,10 Hz. Si yo cojo este 1 dividido 0,10 me va a dar 10 segundos, que sería el periodo que dura para mecerse ese edificio. Allí tenemos explicados esos dos ejemplos. A partir de esos dos ejemplos, de las explicaciones de esos dos ejemplos y las fórmulas que tenemos allá, vamos a desarrollar el momento 3. Y ese momento 3 tiene que ver con esos 4 ejercicios que les presento aquí a continuación. Vea que aquí le planteo el primer ejercicio donde están los datos. Por ejemplo, aquí me están dando una longitud de 15 metros y me están dando una velocidad de 30 metros sobre segundos. Y me preguntan por la frecuencia de las olas. Entonces yo desde allá puedo despejar de cualquiera de la fórmula donde esté involucrado longitud, velocidad y frecuencia, despejar la frecuencia, que es la que no conozco, y el resultado me debe dar aproximadamente 2 Hz. Lo mismo sucede en el segundo punto. Me dan unos determinados datos. Aquí, por ejemplo, me están dando la velocidad y me están dando también la longitud de la onda. Y me piden que consiga, por un lado, el periodo. Y que ese periodo me da un valor aproximado de 0,33 segundos. Lo mismo sucede si ya tengo velocidad y tengo la longitud. Allá tengo una fórmula que me relaciona esos elementos. De ahí yo puedo despejar esas variables. La otra parte de ese punto es que debo conseguir la frecuencia. También sucede lo mismo, despejo frecuencia de la fórmula donde tenga velocidad y tenga longitud de onda. Lo mismo sucede con el tercer punto. Y me preguntan aquí por la velocidad. Entonces esa velocidad me debe dar aproximadamente 61,18. Acá me preguntan por cuál es la longitud de la onda. Entonces y me están dando la velocidad y me están dando la frecuencia. Entonces la longitud me debe dar, el resultado me debe dar 0,46. En cada uno de los ejercicios deben aparecer los procedimientos, cómo llegaron a los resultados. Que tengan un feliz día.